Aquí estamos a través de Expresa TV, amigos que nos están siguiendo a través del canal 15.1. Nos da mucho gusto que nos acompañe aquí Sofía Wed, un personaje que el último año se ha vuelto muy público, hablando particularmente en temas de seguridad. Y Sofía, te agradezco mucho por acompañarnos a través de Expresa TV. ¿Cómo estás? Al contrario, Daniel, estoy muy agradecida con ustedes por este espacio que a nosotros nos permite llegar a un mayor número de celayenses, porque ese es el interés particular que además ha instruido el gobernador, estar en contacto con la ciudadanía. Te agradezco mucho por estar aquí, sobre todo pues platicando de temas, ¿no?, que nos interesan a todos los habitantes del estado de Guanajuato, particularmente a la gente de Celaya y la región. Sé que están haciendo estrategias, sé que están pidiendo mayor colaboración ciudadana, porque el tema de combatir la inseguridad es un asunto que pues obviamente ocupa de todos. En primera instancia, Daniel, yo sé que son tiempos difíciles, tiempos complejos, que en ocasiones habrá quien diga, pues los discursos para mí, ¿para qué me sirven? Si en mi negocio están llegando casos de extorsión, me están intentando extorsionar o ya me están extorsionando, o bien, particularmente en el caso de Celaya, me robaron mi vehículo, ¿no? Estamos en tiempos en donde pues enfrentamos un fenómeno criminal particular que busca el dinero, busca el recurso y en ocasiones lo obtiene sí a través de fuentes ilícitas como sería el robo de hidrocarburos, pero en ocasiones también lo quiere obtener en base al trabajo correcto y honesto de la ciudadanía, y justamente eso es lo que no podemos ni debemos permitir como ciudadanos y autoridades. Es un trabajo arduo, es un reto, porque en ocasiones también lo que busca la delincuencia es romper estos vínculos de confianza entre la ciudadanía y las autoridades, busca que nos dejemos de hablar, que dejemos de generar estos espacios de diálogo, y que por eso yo aprecio mucho el poder estar en este espacio para decirles a las y los celayenses que tenemos el mismo objetivo, gobierno y autoridades. El objetivo es vivir en paz, que quien está haciendo daño a la sociedad rinda cuentas de sus actos ante la justicia, y que para ello es necesario sumar esfuerzos. Oye, yo sé que el tema es más político que otra cosa, pero ahora se habla mucho del tema de desaparición de poderes. En Guanajuato pega mucho porque estamos en una semana en donde elementos policíacos han caído desafortunadamente, otros han sido secuestrados, y que te vengan desde el centro a decir que no estás trabajando bien en este tema, que no lo hace el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, por supuesto que duele, Sofía. Mira, Daniel, te voy a decir tal cual, y perdón que a lo mejor me remita a mi experiencia personal. Tengo casi 12 años en el ámbito de la seguridad y me ha tocado ver muchos escenarios a nivel nacional, muchas ciudades y muchos estados. Difícilmente alguno de estos estados en donde las condiciones de seguridad han sido particularmente difíciles tiene las fortalezas que tiene Guanajuato. Sé que hay momentos difíciles donde a lo mejor puedes creer que el Estado no puede porque mataron a 5 personas por parte del Estado, pero no, al contrario, tiene que ver con que el Estado no está siendo tibio o no se está quedando a la retaguardia a ver cómo avanzan los temas. La desaparición de poderes implica que hay una autoridad ausente, que hay una autoridad y poderes que no están haciendo lo que les corresponde hacer, no solamente no de manera adecuada, sino que están ausentes prácticamente. En el estado de Guanajuato hay un poder judicial eficiente. De hecho, aquí es importante decir que la suma de esfuerzos hacen que Guanajuato sea uno de los estados con menor impunidad, y eso lo dicen estudios nacionales e internacionales. Tenemos un poder legislativo que constantemente está buscando a través de la ley mejorar las condiciones de seguridad a través de distintas leyes. Puedo citar dos prácticamente que vienen a la mente, que es la ley, por ejemplo, contra el lanconeo, que busca que aquel servidor público o aquel ciudadano que busca ayudarle a la delincuencia avisando de las actividades de la autoridad, pues tenga una conducta delictiva tipificada. O, por ejemplo, esta ley contra la violencia digital, que busca justamente que ninguna persona se vea afectada en su integridad por un tema de fotografías o de acoso sexual, ¿no? Y en el caso del poder del gobierno del estado, y ayer yo lo mencionaba públicamente y lo reitero públicamente, una de las grandes fortalezas que tiene el estado de Guanajuato justamente es el poder adicional al poder legislativo y judicial, es el gobernador que actualmente encabeza las labores en materia de seguridad. Tenemos un gobernador ocupado, preocupado y sensible, y esto no es un tema político. Yo, en mi caso particular, la formación que he tenido no se acerca a la política, yo no soy política, pero sí soy guanajuatense que está convencida de que tenemos un gobernador que va en la ruta correcta. ¿Por qué? No hay día en el que él particularmente no dé instrucciones y trabaje él mismo en materia de seguridad. Tenemos un escenario difícil, pero también tenemos el carácter suficiente para poder enfrentar la situación. ¿Qué necesitamos por parte de la ciudadanía? Y que aquí, si me lo permites, yo quisiera hacer una invitación muy particular
que no se deje de acercar a las autoridades. Hace unos días se anunciaba la detención de probables extorsionadores en el caso de Celaya. Lo que necesitamos en el caso particular es que haya un mayor número de denuncias. No es lo mismo que juzguen a una persona por un caso de extorsión a que lo juzguen por 10, 20, 30, 40. Habrá quien me diga, pues es que aquí todos pagábamos una extorsión. Pues necesitamos que esos todos acudan a la autoridad y presenten su denuncia. ¿Por qué? Insisto, la pena que pueden adquirir estas personas pueden ser mucho más alta. Ya es tiempo de dejar de dividirnos, es tiempo de dejar de vernos feo, porque a veces también nos vemos feo a la autoridad, y perdón por decirlo así de simple, pero es lo que en ocasiones ocurre. Es tiempo de sumar esfuerzos, cerrar filas y trabajar, porque Guanajuato, como bien lo decían algunos en estos días, es un estado que nunca se ha dejado. Y no se va a dejar de temas ni políticos, ni tampoco de que la delincuencia dicte cómo tenemos que vivir, a qué horas tenemos que cerrar nuestro negocio, cuánto le tenemos que pagar. No vamos a estar para aguantar ese tipo de temas. Sofía, te tengo que preguntar algo que a mí me cuestionan mucho nuestros televidentes en Celaya y la región. ¿Cuándo este pico de violencia que tenemos va para abajo? Tú has dicho en reiteradas ocasiones que el cártel que opera en la zona está ya mermado, incluso hasta desesperado. Han hecho algunas detenciones en donde pues se ha hablado de gente que estaba haciendo cosas malas para la sociedad de Celaya y la región, pero hemos visto también por otra parte cómo se han dado estos ataques en agencias automotrices, el ataque en las oficinas regionales de la Fiscalía, en fin, esto tendrá que terminar un día. La pregunta que muchos se hacen es ¿para cuándo, Sofía? Un poco dando el contexto, febrero, marzo fueron de los meses más complejos en cuanto al número de homicidios. Febrero, marzo eran meses en los que veíamos autos quemados en vialidad pública. Y con esto quiero decir algo muy particular, de cómo sí estamos avanzando, aunque en ocasiones sentamos que retrocedemos un paso, pero créanme que es más lo que avanzamos. Si yo a ti en lo particular hace un año, no voy más allá, hace un año, hace 8 meses, te hubiera preguntado ¿qué pensabas tú que el gobernador o que dentro de los planes de gobierno hubiera la idea de construir un instituto de formación policial en Santa Rosa? Probablemente me hubieras visto con cara de... la gran mayoría. No me lo hubieran comprado y no me lo hubieran creído que estaba yo loca. Si yo les hubiera dicho que el gobernador y su gabinete, incluido fiscal, incluido secretario de Seguridad Pública, iban a entrar a la comunidad de Santa Rosa a saludar a la gente, probablemente igual me hubieran preguntado que de dónde venía yo y que pues, si no estaba bajo el consumo de bebidas o de sustancias ilícitas y que de dónde había sacado ese argumento. El día de hoy es posible hacerlo, el día de hoy tenemos un escenario muy distinto, se está construyendo esta escuela para policías, por decirlo de algún modo mucho más sencillo en Santa Rosa, y hay una actividad y una presencia constante por parte de la autoridad. Lo que se logró en esta primera fase del año justamente fue recuperar el territorio, que no existe en Guanajuato un territorio en el que la autoridad no puede entrar. Siguientes fases tienen que ver con desmantelar a la organización. En muchas ocasiones el discurso, la pregunta va en el sentido de que cuando detienen al liderazgo. Yo también lo he platicado en muchas ocasiones, cuando tus esfuerzos se orientan en los liderazgos, lo que ocurre en las partes medias y en las partes bajas o operativas o la más básica es que continúa esta pugna por obtener el liderazgo. La realidad es que tiene que ser un desmantelamiento gradual y efectivo de todos y cada uno, desde el que avisa a la autoridad de la actividad de la autoridad hasta el que opera el propio ilícito, pero también de quien lo planea. Seguimos avanzando. Estas expresiones justamente que ocurrieron la semana pasada en el caso de Celaya, de ataques a instalaciones de gobierno, particularmente de la Fiscalía, pues justamente tienen que ver con que el delincuente hay un momento en el que ya no tiene nada que perder y busca disuadir la actividad de la autoridad, pues buscan también que ellos tengan miedo, pero finalmente topan con pared porque la misión que se nos ha encomendado es no tener miedo y tener muy claro que el objetivo es brindar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía, sacando de circulación y poniendo a disposición de la justicia a quienes nos están haciendo daño. Sofía, te agradezco mucho por este espacio, ojalá que sea la primera de muchas entrevistas que puedas tener con el público de Expresa TV. Eres la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana. Se me fue el aire nada más no de mencionarlo todo el cargo, pero bueno. Pero así de complejo en ocasiones es el tema. Así es, te agradezco muchísimo, Sofía. Al contrario, muchas gracias. Gracias, continuamos en Expresa TV, vamos a una pausa, volvemos con más.